Buenos días, hermanos. Queremos darles la bienvenida y que Dios les bendiga este día. Estamos muy emocionados de poder estar juntos con ustedes en alabanza esta mañana. Queremos saludar a todas las familias que se están conectando en este momento. Sabemos que no podemos estar juntos, quisiéramos abrazarlos, quisiéramos estar con ustedes, nos hacen falta, pero sabemos que su tiempo llegará y que lo vamos a poder hacer, primero Dios. Amén. Queremos mandarles un abrazo fraternal, queremos que sepan que oramos por ustedes y que los tenemos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. And we'd like to remember our English-speaking watchers who are currently here with us right now. Thank you for joining us. Thank you for coming together with us. Even though we're miles apart, we can join each other in harmony, worshiping the one true God. We are grateful to Him that what unites us is infinitely stronger than what separates us right now. So thank you for joining us. May God bless you. So we're going to take this time to pray. Vamos a tomar este tiempo para orar, para empezar este servicio de hoy. Padre Santo, gracias Señor, porque tú eres bueno. Gracias Padre, porque tú sigues siendo el Rey, tú sigues siendo el Señor. A pesar de todo lo que está pasando, Señor, en el mundo, tú sigues siendo, Señor, el que tiene la última palabra. Señor, a pesar del virus, Señor, que está afectando nuestra tierra, Señor, a pesar de las crisis económicas, Padre, sabemos que podemos confiar en ti. Sabemos que tú, Señor, sigues haciendo tu voluntad. Y te damos gracias, Señor, y te alabamos por eso, Padre. Señor, queremos acercarnos a ti, Señor, y primero que nada pedirte perdón, Señor, porque te hemos fallado, Señor, porque somos pecadores, Padre, porque, Señor, por más que intentemos, Señor, somos pecadores, Padre. Queremos, Señor, ser más como tú, Señor, cada vez, Señor, y por eso te rogamos perdón, Señor, por lo malo que hemos hecho y porque no hemos hecho lo bueno como dice tu palabra. Señor, queremos también acercarnos, Señor, y pedirte, Padre, por nuestras familias, Señor, de la iglesia. Señor, que tú bendigas a cada uno, Señor, de los que conforman nuestra familia, Señor, de la iglesia. Señor, bendícelos, Padre, guárdalos, Señor, manténlos con salud, Señor. Gracias porque hemos visto tu mano, Señor, en nuestra iglesia, Padre, en la provisión, Señor, en la salud, Padre. Señor, y te ruego, Señor, que tú sigas con nosotros, para que nosotros, Padre, podamos dar testimonio de lo que tú haces y de lo grande que tú eres, Padre, y que la gloria y la honra sea para ti. Señor, protege a las personas que están enfermas, Señor. Guárdalos, Señor, en tu mano, Señor, y que puedan pasar esta enfermedad con algo leve, Padre, y que puedan darte al final la gloria y la honra a ti, Señor. Señor, bendice este servicio, Padre. Que cada persona, Señor, que se conecte, cada persona que oiga tu palabra, Señor, pueda tener un corazón abierto, que sea tierra fértil, Padre, para que den fruto, Señor. Señor, bendice, Señor, a quien trae la palabra, bendice la alabanza, Señor, y que todo sea para ti, Padre. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Entonces vamos a tomar un tiempo para disfrutar la presencia del Señor a través de la alabanza y la enseñanza. Que Dios les bendiga.
Ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Es un privilegio de parte del Señor estar nuevamente pudiendo saludarlos en donde quiera que se encuentren. De verdad que hemos estado orando por ustedes. Ha sido tiempos difíciles para todos. Sé que todos hemos pasado tiempos de pena, de congoja, de tristeza, pero la esperanza de Cristo es la que nos llena y nos mantiene con gozo, unidos como iglesia sembradores de vida, unidos como familia en Cristo, en donde quiera que nos encontremos. Hermanos, hemos estado orando en el grupo de intercesión cada noche. Hemos visto las maravillas del Señor. Si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, puede escribirnos en cualquiera de las redes sociales que manejamos y con gusto, personalmente, estaremos contestándole mi esposo y yo y estaremos poniendo sus peticiones a nuestro Señor. Hemos visto sus maravillas. Cada día es más grande el grupo de oración. Estamos intercediendo por nuestra nación y por toda la tierra. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. Los queremos mucho. Esperamos que se gocen el día de hoy. Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar reunidos de nuevo en torno a la palabra de Dios. Estamos gozosos de poder compartir esta mañana y hablar un poco del libro de Gálatas. Hace 8 días Eva le empezó con la introducción al libro de Gálatas, la importancia del libro de Gálatas, la revelación de nuestro Señor a Pablo acerca de la gracia, del evangelio de la gracia. Y queremos hoy dedicarnos a estudiar algunos versículos del libro de Gálatas. Y quisiera que abrieran sus Biblias y vamos a leer en el libro de Gálatas del capítulo 1, los versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Salutación. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe hoy al entendimiento de la palabra de Dios. Señor, que esta palabra que hoy vamos a compartir nos ayude a vivir de una manera diferente. Señor, nosotros necesitamos oír tu palabra, pero inmediatamente de oírla, Señor, vivirla
es tan importante, Señor, porque no somos oidores únicamente de tu palabra, Señor, sino hacedores de ella, Señor. Mi Dios, prepara el corazón de cada uno de nuestros hermanos para poder recibir tu palabra, Señor, y ser fortalecidos por ella, Señor, en estos días. Dios, gracias porque tu Espíritu Santo está aquí y está con cada uno de mis hermanos que hoy están sintonizando esta predicación. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Para entender un poquito acerca de este pasaje en Gálatas, yo cuando empecé a estudiarlo me puse a pensar que era tan importante que nosotros empecemos a pensar un poco quién es el apóstol Pablo. Porque cuando nosotros vemos la defensa que él hace en estos versículos del Evangelio, nosotros solo podemos ver a un hombre que realmente que se ha comprometido con Cristo y la causa de la cruz de Cristo, total y absolutamente. Y me puse a leer un poquito acerca del apóstol Pablo y de donde nació en Tarso. Era de origen judío, su religión era judía, fue instruido en la cultura griega, era un ciudadano romano también, así que era un hombre muy culto. Y en Tarso era una de las ciudades que tenía más universidades. O sea, Pablo era un hombre totalmente instruido, muy capaz. Este es Pablo del que está enviando esta carta a los Gálatas. Galacia era una región, no era una iglesia específica, era una región donde habían varias iglesias y ahí es donde está escribiendo el apóstol Pablo y está mandándole un mensaje directo a la gente. El carácter de Pablo. Pablo era un hombre de carácter férreo, fuerte, tenía una voluntad de hierro, era trabajador constantemente. Pablo, desde que se convirtió al cristianismo, no dejó de trabajar para el Señor. Constante era su trabajo para el Señor. Y luego les voy a explicar por qué les hablo de esto. Tenía una voluntad férrea, tenía características de jefe, porque aun cuando él perseguía a la iglesia había gente que le seguía y siempre estaba atento a lo que él decía. Este es Pablo el que está escribiendo esta carta. La primera parte de la carta es una salutación que Pablo siempre hace a las iglesias, siempre está saludando. Y saludando a los hermanos de las iglesias en Galacia. Y siempre el saludo es de gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me gusta en el saludo porque dice de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo, este hombre instruido, Pablo era perseguidor de la iglesia. Cuando uno escucha cómo Pablo asolaba a la iglesia, buscaba cómo matar a los creyentes. Pablo era un hombre que amaba a Dios. Él defendía su religión judía, él amaba a Dios. Defendía su religión y pensaba que el cristianismo era una secta del judaísmo que estaba dejando por un lado la ley de Moisés. Así que cuando él empezó a perseguir a la iglesia, en el corazón de él era defender su fe judía. Defender la fe que él había conocido y con la que él había crecido. Empezó a perseguir a la iglesia, y la gente le tenía miedo a Pablo cuando él perseguía a la iglesia. Él estuvo cuando fue muerto Esteban. Los cristianos le temían a Pablo. Pero ¿saben una cosa, hermanos, que me llama mucho la atención de Pablo? Es un hombre que amaba a Dios y que en el momento que Dios determinó, lo llamó para sí y lo apartó del camino que llevaba. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios, aunque a veces estemos equivocados, Dios termina dirigiéndonos por el camino correcto siempre. Pero necesitamos amar a Dios, tener celo por las cosas de Dios. A veces estamos equivocados como Pablo, pero Dios lo amaba. Y Dios, en un momento de la vida de Pablo, apareció Jesucristo del frente de él, lo llamó y Pablo se rindió completamente al Señor. Y esa es una de las cuestiones que yo quisiera hacerles notar acerca de Pablo. Su rendición completa al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos hoy una iglesia en muchos aspectos y muchos creyentes que viven unas vidas tibias, que han entendido el mensaje de la cruz de Cristo, que han oído, han escuchado, han creído en el mensaje,
han decidido seguir a Jesús, pero no han tenido una rendición completa al Señor. El ejemplo que yo quiero resaltar de Pablo hoy es cómo él se rindió completamente al Señor cuando apareció el Señor y lo llamó para él. Él entendió el llamado del Señor y entonces su vida cambió radicalmente de perseguir a la iglesia, de ser celoso por la religión judía, comprendió el evangelio completamente. Así que Pablo podemos decir que es un defensor del mensaje de la cruz de Cristo. Él lo comprendió totalmente para sí mismo. Y por eso es que cuando empieza esta carta dice: gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice, Pablo entiende perfectamente el sacrificio completo y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, se dio a sí mismo, se dio completamente. El Señor Jesús no se dio a medias por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Y Pablo está haciendo notar esto porque Pablo también entregó su vida completamente al Señor Jesucristo. Se rindió completamente a Dios. Pero esto también nos enseña algo que es muy importante y Pablo se los quiere hacer resaltar, es que nosotros no podemos por nuestros propios méritos alcanzar lo que solo Dios puede lograr en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy incapaz de salvarme a mí mismo, no puedo hacer absolutamente nada, soy inútil. Solo puedo comprender que la obra maravillosa de Cristo en la cruz y el amor de Dios tan grande para nosotros, porque Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, para librarnos de este siglo malo, de este mundo, de este sistema en el que nosotros hoy estamos viviendo, que es malo. Y era malo en los tiempos de Pablo, es malo para nosotros el siglo que estamos viendo, el tiempo que estamos viviendo. No hay nada bueno. Y nosotros lo estamos viendo hoy, estamos viviendo en un mundo que tiene mucha mentira, que tiene muchas bajas pasiones. Es un tiempo malo, no podemos hacer absolutamente nada nosotros, humanamente hablando, si no nos acogemos a la misericordia del Señor a través de Jesucristo y su muerte en la cruz. Porque Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. El sacrificio de Cristo fue perfecto, pero Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y eso nos libra a nosotros de este mundo. Y Pablo está hablando de lo que para él significa el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para él mismo. Y por eso dice en el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no le queda más que darle la gloria al Señor porque en su propia vida él experimentó la transformación que solo puede venir del sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Él es testigo personalmente, de la transformación que un ser humano puede recibir cuando se acoge a la cruz de Cristo, cuando entiende el mensaje, cuando entiende que Jesucristo es la única solución para nuestra vida. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? A nosotros que creemos en Cristo, darle toda la gloria y toda la honra a Dios. Y dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros comprendemos nuestra inutilidad para salvarnos a nosotros mismos, cuando entendemos que no tenemos capacidades en nosotros, sino la única capacidad que tenemos es la que viene de Dios a través de Jesucristo para nosotros, hermanos, ¿cómo no vamos a glorificar al Señor? ¿Cómo no vamos a darle la gloria al Señor por la obra maravillosa? Y por eso les hacía hincapié un poco acerca de cuando Pablo entendió el mensaje. Así como Cristo se entregó a sí mismo, Pablo se rindió completamente al Señor. Esta es la autoridad que tiene el apóstol Pablo. Y Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Habían algunas personas en los tiempos de Pablo que no creían en el apostolado de Pablo, porque decían, bueno, son 12 apóstoles, uno se ahorcó, luego se eligió a Matías, y de dónde este es apóstol, ¿verdad? Pero él hace énfasis de que el nombramiento de él viene directamente
de Jesucristo y de Dios el Padre. Esa es la autoridad que tiene, una autoridad delegada por Dios. Yo creo que ninguno de nosotros es imprescindible en la obra del Señor, ninguno de nosotros. Pero yo creo que Pablo fue llamado porque era imprescindible que él fuera parte grande del Evangelio, de propagar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno se acerca al Señor, uno cree que le ha rendido su vida completamente, pero sé que hay aspectos de la vida que cuesta todavía rendirle al Señor. Pablo no, Pablo entregó toda su vida al Señor. Y por eso el versículo 6 empieza: estoy maravillado. Pablo tenía un carácter fuerte, era de voluntad férrea, era trabajador constantemente, estaba innovando, haciendo cosas, tenía la iniciativa de lo que hacía, tenía un carácter fuerte. Y aquí la palabra estoy maravillado es como decir estoy asombrado, no puedo comprender. Si ustedes entendieron el mensaje de la cruz de Cristo, si ustedes entendieron cómo Dios nos amó a través de su Hijo, y su Hijo murió por nosotros, ¿cómo es posible que se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? Y el problema que estaban viviendo en ese momento los cristianos en la región de Galacia era que muchos judíos estaban haciendo pensar a los creyentes que era necesario sí creer en Cristo, sí recibir a Jesús, era el Mesías de los judíos, pero que también era necesario complementarlo con guardar la ley de Moisés. Está asombrado el apóstol Pablo de qué tan pronto estos creyentes que entendieron el evangelio que recibieron empiezan a tener problemas. De hecho, Pedro ya había tenido problemas con Pablo por esto, porque él había empezado a predicar el mensaje de la cruz, pero algunos judíos le decían, no entres a la casa de los gentiles, no hay que hacer eso. Y Pablo lo regaña por eso. Pero el asombro de Pablo es, si él comprendió el mensaje y rindió su vida completamente al Señor, ¿por qué los creyentes de la región de Galacia no habían comprendido esto mismo que él comprendió y por eso se sentía abrumado, maravillado, sorprendido, quizá un poco molesto de ver que la actitud de la gente no era congruente con el mensaje que habían entendido? Y no es que se hayan ido a un evangelio diferente, y la diferencia era que le querían agregar al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos la ley de Moisés, y eso lo hacía diferente. Cuando nosotros agregamos al evangelio cosas que no están en la palabra de Dios, estamos mandando un mensaje diferente. Hoy hay mucha desviación en la iglesia acerca de estas situaciones. Hay gente hoy, hay muchos creyentes que creen que porque son buenos, que porque se portan bien, que porque dan diezmo, van a alcanzar la vida eterna. Pero eso no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No es que haya otro evangelio. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y la preocupación de Pablo está en dos sentidos. La primera es cómo los creyentes se dejan mover de su fe, de lo que han creído, cómo no pueden tener firmeza en lo que están haciendo. Y lo segundo que le molesta al apóstol es que hay gente que está pervirtiendo el evangelio, el que pervierte y el que escucha. Y esa es la molestia del apóstol Pablo. Dos situaciones diferentes. Los creyentes escuchando cosas que no deben escuchar y otros tratándolos de engañar. Y Pablo dice, si nosotros o un ángel predica, agrega y hace un evangelio diferente, sea anatema. Y esa palabra es muy fuerte, esa es muy fuerte. En la historia del pueblo de Israel se podía escoger a un hombre como, por ejemplo, Sansón, que se le decía que era un nazareo apartado de Dios para servir al Señor, y era un voto nazareo,
Y también estaba el anatema, que era el que estaba apartado por Dios para destrucción, para maldición. Y eso es lo que les está diciendo Pablo. El que pervierte el evangelio está apartado por Dios para hacer destrucción y es maldito. Así que, hermanos, hoy más que nunca nosotros tenemos que centrar nuestra fe en la palabra de Dios y guiarnos y leer la palabra de Dios, hermanos. Porque podemos ser muy fácilmente engañados cuando nosotros descuidamos el estudiar la palabra de Dios, el tomar nuestra Biblia, pasar tiempos meditando en la palabra de Dios, buscando. El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna. El mandato del Señor es que nosotros tomemos la Escritura, que nosotros estudiemos la Escritura, que nosotros dediquemos tiempo a conocer la palabra del Señor para que cuando venga el que nos quiera engañar, el que quiera pervertir el evangelio, nosotros no caigamos en la trampa, porque ese era el malestar de Pablo. Los creyentes que fácilmente se desviaban del conocimiento que habían tenido de la gracia que se derramó en Cristo Jesús para nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la palabra de Dios. Por la gracia del Señor somos salvos, por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de ser salvo. No es que sea bueno, no es que me porte bien, no es que dé mis diezmos, no es que ayude a los pobres. Es la única manera de ser salvo, es creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo está tratando de recalcar aquí es la naturaleza única del Evangelio. No hay nada que nos pueda hacer salvos más que el sacrificio de Cristo explicado a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la preocupación de Pablo es que haya gente pervirtiendo el Evangelio, que haya gente escuchando la perversión del Evangelio. Y es la misma preocupación que nosotros como pastores y como líderes de las iglesias deberíamos de tener hoy, de ser fieles a la predicación de la palabra del Señor, de tomar como norma de enseñanza la palabra del Señor y de estudiarla sistemáticamente para que nosotros podamos encontrar las grandes riquezas de las maravillas del Señor que están en su palabra. Si no lo hacemos de esa manera, fácilmente nos vamos a desviar por otras enseñanzas. Y eso es lo que está pasando hoy. Yo creo, hermanos, que este tiempo que nos ha tenido confinados, este virus a nosotros, ha sido una limpieza para la iglesia también, hermanos. Yo creo que muchos de nosotros hoy estamos volviendo a la Escritura, buscando. Hoy no hay profecía que nos digan que va a terminar las pandemias. Hay gente que hacía grande bulla, hoy están callados, porque ante ese poder no podemos hacer absolutamente nada más que confiar nosotros en el Señor. Y por eso Pablo recalca esto, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Y lo recalca, lo dice 2 veces. El llamado de atención grande es, hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que estamos oyendo. Tenemos que tener cuidado con lo que nos están enseñando. Si usted, hermano, está escuchando cosas que no están en la Escritura, abra bien los ojos y vuelva a la Escritura y busque al Señor de la Escritura. No deje, hermano, que enseñanzas fuera de la Biblia llenen su mente y llenen su corazón, porque en el momento que usted menos lo espere, usted se va a estar desviando de la verdad de la palabra del Señor. Así que si lo recalca, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, y por eso Pablo dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pablo está llamando la atención seriamente a las iglesias de Galacia, a los hermanos que están poniendo atención a enseñanzas equivocadas y a los que están enseñando cuestiones equivocadas. Y por eso Pablo dice, yo no voy a tentarme en decirles las cosas, porque yo no busco el favor de los hombres, yo busco el favor de Dios. Él busca el respaldo de Dios, y por eso le quiero repetir esto. Pablo es un ejemplo de una rendición completa de la vida al Señor.
Pablo más adelante dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo comprendió totalmente que la única alternativa para su vida era rendirse completamente al Señor Jesucristo. Nunca buscó el favor de los hombres. Siempre buscó Pablo la aprobación de Dios. Pablo nunca trata de agradar a los hombres. Pablo trata de agradar a Dios siempre, en toda su vida y en su historia. Y es tan importante, hermano, que usted lea. Le hablé un poquito acerca del apóstol Pablo, pero es tan importante que usted lea las epístolas que escribió y vea la trascendencia que tiene. Por eso le decía al principio que Pablo es el hombre más comprometido con el mensaje de la cruz de Cristo. Y lo que está haciendo Pablo aquí es enseñándonos a nosotros lo transformador que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que transforma el corazón y la vida de la gente. Pablo era un hombre nacido de nuevo, era un hombre que fue regenerado por el Espíritu Santo de Dios, perseguidor de la iglesia, celoso de la religión judía, pero apareció Cristo en su vida y su vida fue transformada total y absolutamente. El cambio de Pablo fue radical. Y hermano, lo que el Señor quiere enseñarnos esta mañana es que cuando nosotros comprendemos el mensaje de la cruz, cuando nosotros entendemos el evangelio, y el evangelio es Jesucristo vino a la tierra, anduvo entre la gente, predicó el evangelio, anunció el reino de Dios. Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por usted, murió por mí, murió por nuestros pecados. Pero no se quedó ahí. Jesucristo murió, fue sepultado, pero resucitó y hoy está la gloria, a la diestra del Padre en gloria. Ese es el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que así como para Pablo fue trascendental y fue de una rendición completa, hermano, yo espero que usted comprenda que su vida debe ser rendida total y absolutamente al Señor. No en partes, hermano, no el tiempo que me sobra, no unos días a la semana, sino todo el tiempo de aquí hasta que el Señor nos llame a su presencia. Nosotros debemos rendirle nuestra vida total y absolutamente al Señor. Sé que es una lucha, hermano. Sé que tenemos una lucha constante. Sé que es difícil. Pero el mensaje es que así como Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo malo, viendo eso, nosotros no tendríamos que buscar alternativas, sino decir, Señor, yo me rindo completamente a ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todos mis intereses, mi familia, mis hijos, mis propiedades, mi trabajo, todo, hermano, nosotros deberíamos de rendírselo completamente al Señor. Y hermanos, yo anhelo el momento en el que nosotros volvamos a reunirnos y tener una iglesia que, Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Una iglesia que imita a Pablo en esa rendición completa de la vida al Señor Jesucristo. Y por eso yo anhelo que esa iglesia nueva que vamos a tener, donde estemos juntos, hermanos, estemos tan comprometidos con el Señor, que sea una iglesia fuerte, pujante, que predique el evangelio en todas partes, así como Pablo lo está haciendo aquí, que no dejamos que el error entre a la iglesia, que estamos atentos a la palabra de Dios, una iglesia que ora, una iglesia que sirve, que atiende a las necesidades de los demás, una iglesia que predique el evangelio, y hombres y mujeres y jóvenes buscando con hambre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para predicarlo y para salir y decirle al mundo que no hay solución en el mundo
más que nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, oremos para que esta iglesia, al reunirnos de nuevo, sea esa iglesia pujante, fuerte, avivada por el Espíritu Santo de Dios, que predique el Evangelio sin mentira, sin complacencia, el Evangelio puro. Por eso Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. No una iglesia que busca quedar bien con los hombres, una iglesia que busca quedar bien con el Señor, con Dios, que reta a la gente, que exhorta a la gente, que quebranta a la gente, que le hace notar su pecado, que le exige a la gente que su vida sea transformada. Y hermanos, yo creo que estos meses que nuestro grupo de intercesión ha crecido tanto, ha estado fortaleciendo tanto la iglesia, hermanos, tanto. Y estoy contento de ver cuántos estamos orando todos los días por muchos, los unos por los otros. Y esa es la vida de la iglesia. Preocuparnos por las vidas de los unos y de los otros. Orar por el que tiene necesidad. Y eso es lo que podemos hacer hoy. Pero cuando salgamos, hermanos, nuestro propósito va a ser predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hacer que el reino de Dios crezca, de hombres y mujeres celosos de la palabra de Dios, así como Pablo, con carácter fuerte, con una voluntad de hierro inquebrantable, predicando la palabra del Señor, donde trabajemos, donde estudiemos, ahí donde nos estemos desarrollando. Hermano, al final de este tiempo de pandemia, la iglesia ya no va a ser la misma y usted no puede ser el mismo. Usted tiene que ser diferente, hermano. Usted tiene que tener como característica personal haber rendido su vida completamente al Señor. Pablo decía, si yo tengo que hablarles de lo que yo soy, decía Pablo, yo instruido a los pies de Gamaliel, el mejor, en una ciudad donde habían muchas universidades y él se preparó intelectualmente, fariseo, perseguidor de la iglesia. Pero todo eso, dice Pablo, todo eso que yo soy y que yo tengo, porque se dice que en la ciudad de Tarso, de donde era originario Pablo, que eran judíos, había mucho dinero, era gente de dinero. Y Pablo dejó todo eso, todo lo hizo a un lado, no le importó eso, con tal de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y eso se llama una rendición completa de nuestra vida. Ya no es mi voluntad, ya no vivo en mi voluntad, vivo en la voluntad del Señor, del que me llamó. Hermano, a Pablo el Señor lo llamó, a usted el Señor lo llamó, a mí el Señor me llamó. Nosotros fuimos llamados por el Señor para seguirle, para servirle. No es que yo le haya aceptado a Él, Él me aceptó a mí como su hijo, porque Él me llamó. Y cuando me llamó puso un propósito nuevo en mi vida, para que ya no viva yo más, sino que Cristo viva en mí, para que yo entienda que para mí el vivir es Cristo, que la única alegría y el único gozo que tengo es servir a Jesús, vivir para Cristo y que todo el enfoque de mi vida sea para el Señor Jesús. No sabemos cuánto tiempo va a tardar esto que estamos viviendo. Lo que sí sabemos es que el Señor tiene el control de todas las cosas y que mientras más cerca estemos del Señor, mucha mayor paz vamos a tener en nuestro corazón y el temor va a desaparecer de nosotros, hermano. Hermano, yo quisiera de verdad invitarlo a que si usted conscientemente, analizando su propia vida, pensando en usted mismo, no piense en su hijo, en su hija, ni en su hermano, no, piense en su propia vida y medite acerca de si usted realmente le ha rendido su vida totalmente al Señor. Si usted no lo ha hecho, esta es una buena oportunidad para que usted, al terminar este tiempo, cuando oremos, usted pueda postrarse delante del Señor y decirle, Señor, creo que hay cosas de mi vida que no te he rendido y te las quiero rendir. Y si usted tiene algún familiar cercano que esté escuchando
y no ha entendido que por sus propios medios no puede alcanzar la salvación, que ser bueno no le sirve, que ser dadivoso no le sirve, que ir a la iglesia no le sirve. Lo único que le sirve es entender que Jesucristo murió en la cruz por usted y derramó su sangre, y su sangre lavó sus pecados. Y hoy sus pecados, dice la palabra de Dios, el Señor los tiró al fondo del mar para que nadie tenga memoria de ellos, y usted recibió el perdón de Cristo. Tiene que arrepentirse y creer por fe que Jesucristo es la única alternativa que tenemos de nuestra salvación. Si hay alguien cerca de usted, compártale el evangelio al final, háblele de Cristo, invítelo a recibir a Cristo. Este es un buen tiempo de quebrantamiento del corazón. Así que, hermano, si hay alguien que quiera rendirle su vida a Cristo, hágalo ahí donde está. Si ha tenido temores, inseguridades, hínquese, preséntele su vida a Cristo y dígale: Señor, quiero ser como Pablo. Por eso Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo nos está invitando a que esa rendición completa de la vida de Él al Señor Jesucristo también sea la práctica nuestra. Señor, te rindo mi vida, mis intereses, mi familia, a ti, Señor. Creo en ti, te recibo en mi corazón, pero te rindo toda mi vida. Te entrego toda mi vida, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad en mi vida. ¿Y sabe qué? Se va a llenar de paz, se va a llenar de gozo, va a tener la certeza de que el Señor está con usted todos los días hasta el final de los tiempos. Quiero invitarlo a que tomemos un tiempo para orar y pueda rendirle usted su vida al Señor. Señor, qué bueno es y refrescante es abrir tu palabra, Señor. Qué bueno, Señor, es recordar a hijos tuyos como el apóstol Pablo y ver cómo un hombre es transformado por el evangelio, como un hombre puede, cuando comprende la verdad del evangelio, rendir su vida total y absolutamente a ti. Y por eso, Señor, es que vemos tanto gozo en la vida de Pablo, a pesar de las circunstancias difíciles que le tocaban vivir. Aún en las prisiones vemos a Pablo con tanto gozo, con tanto gozo. Pero, Señor, queremos entregarte nuestra vida, rendirte nuestra vida, nuestro corazón, rendirte nuestros bienes, rendirte nuestra familia, Señor, rendirte hoy nuestro estrés, nuestras tensiones, para que tú los tomes, Señor, y nos ayudes, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Señor, gracias por este día y espero, mi Señor, que este mensaje nos haga recapacitar todo el día acerca de cómo, Señor, rendir nuestra vida a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.